Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 216, el dios de la transfiguración en Hogwarts. Comíllase. Los gemelos Weasley se quedaron estupefactos, y Lee Jordan y los demás estallaron inmediatamente en una risa burlona. En ese instante, una muchacha de Durmstrang alzó la mano. Parecía mayor que la mayoría, con el cabello rubio pálido, casi blanco, y rasgos delicados y hermosos. Era la misma muchacha de la posada cabeza de cerdo que se había interesado por Lilith. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó Edward. La niña preguntó con curiosidad: profesor Edward, el gato que tiene en el hombro es suyo. Edward miró de reojo a Lilith y asintió. Así es, se llama Lilith. Comillas, ¿podemos jugar con ella alguna vez? Por supuesto, pero no ahora mismo. Lo siento. La chica se disculpó rápidamente y continuó: hemos oído que eres un estudiante de tercer año en Hogwarts, pero no pareces un estudiante de tercer año. Bueno, esa es una buena pregunta para quienes me conocen por primera vez. Edward sonrió. Sí, soy un estudiante de tercer año, pero tienes razón, soy mayor que la mayoría de los de tercer año. No es porque repitiera curso ni porque insistiera en quedarme en tercer año, simplemente empecé a asistir a Hogwarts a una edad más avanzada. Comíllase. Pero hemos oído que los jóvenes magos británicos reciben su carta de Hogwarts a los 11 años. ¿Tú no recibiste una? Evidentemente no. Se encogió de hombros. O bien la lechuza que me traía la carta se perdió, o bien la extravié sin darme cuenta, así que perdí la edad ideal para empezar el colegio. Veo. La chica asintió, comprendiendo la situación. Entonces, ¿por qué de repente eres la profesora de transformaciones? Quiero decir, sustituyendo a la profesora McGonagall. Por lo que nos contaron, en años anteriores eras bastante desconocida y no destacabas especialmente, y de repente, este año, participas en todo tipo de intercambios. Bueno, a mí también me gustaría saber la respuesta. Si logras sacarle la verdad a la profesora McGonagall, debes avisarme. Créeme, preferiría mil veces ser yo quien esté aquí sentada haciendo preguntas, no quien esté aquí respondiéndolas. Edward suspiró. Ser profesor es realmente muy aburrido, sobre todo cuando ni siquiera soy un profesor de verdad. La niña dijo con expectación: oí que la semana pasada, durante la clase, hiciste una demostración de magia de transfiguración muy poderosa. ¿Podrías mostrarnos algo a nosotros también? Siempre me ha encantado la transfiguración. Comillas, sí, por favor, enséñanoslo, profesor. Comillas, tenemos muchísima curiosidad. Realmente, tengo mucha curiosidad. Un estudiante añadió con seriedad: en Durmstrang, nos centramos más en las artes oscuras. Aprendemos transformaciones, pero los requisitos no son muy altos y el profesor no es precisamente un experto en la materia. Sabemos que la profesora McGonagall es una maestra de transformaciones de renombre aquí en Gran Bretaña, así que creemos que su sustituta también debe ser increíble. Edward estaba realmente un poco sorprendido. Estos estudiantes de Durmstrang parecían hablar por sincera curiosidad, no por el deseo de desafiarlo o avergonzarlo. No podía discernir si Karkaroff había traído deliberadamente solo a los estudiantes bien educados a Hogwarts, o si todos los estudiantes de Durmstrang eran así de serios y deseosos de aprender. A los gemelos Weasley no les importaba nada de eso. Inmediatamente comenzaron a silbar y gritar: comillas, vamos, Edward, dejaste a todos boquiabiertos en Ravenclaw la última vez, y ni siquiera estábamos allí para verlo. Permítannos ser testigos de la magia también. Comillas, sí, muéstranos las maravillas de la transfiguración. Edward alzó ambas manos y las presionó suavemente para silenciar la sala. Tengo una condición: después de mi pequeña demostración, todos los presentes deberán escribir un ensayo de al menos 25 centímetros de largo. El tema y el contenido son libres. ¿Trato hecho? Hizo una pausa y miró a los estudiantes de Durmstrang. Eso los incluye a todos ustedes. Tras un breve murmullo entre los estudiantes, el coro de voces resonó: comillas, trato hecho. Comillas, está bien entonces. Edward sonrió: no me culpes por hacer trampa, ahora. Comillas, engorgió. Flavido. Al segundo siguiente, todo en el aula se retorció y transformó rápidamente, los pupitres se convirtieron en enredaderas, árboles y arbustos que crecían salvajemente en todas direcciones.
Enseguida, los pájaros se posaron en las ramas y comenzaron a piar, las mariposas y las abejas revolotearon entre las flores, y las ardillas y los conejos se escabulleron entre la maleza. En un abrir y cerrar de ojos, el aula se había convertido en un bosque frondoso y vibrante, en total contraste con el paisaje invernal nevado que se extendía justo fuera de las ventanas. Todos quedaron estupefactos. Giraron la cabeza, contemplando con asombro la transformación, queriendo expresar su admiración, pero lo único que salió fueron sonidos de animales. Porque esos pájaros, mariposas y todos esos animalitos eran ellos mismos. Solo Edward permanecía de pie junto al atril, acariciando suavemente a Lilith en su hombro con una leve y enigmática sonrisa en el rostro. En realidad, estaba intentando no reírse demasiado mientras veía a los gemelos Beasley, convertidos en hámsteres, huir frenéticamente, perseguidos por Lee Jordan, que se había transformado en una abeja. A la hora del almuerzo, los gemelos Beasley, los más habladores de la escuela, relataron con entusiasmo y todo lujo de detalles la clase de transformaciones de la mañana. Según ellos, Edward ya se había convertido en un dios de las transformaciones en Hogwarts. Golpear a la profesora McGonagall y patear a Dumbledore, un juego de niños. Para cuando Edward entró en el gran salón, ya era el centro de atención. Si su demostración anterior solo había mostrado la utilidad de la transfiguración en la batalla, esta vez había exhibido verdaderamente sus maravillas. Al final, Edward no tuvo más remedio que excusarse para ir al baño, cambiarse de aspecto y esconder a Lilith bajo su capa para poder comer su almuerzo en paz. Poco después, Audrey se acercó y se sentó a su lado. Oye, profesor Edward, ahora eres la celebridad de Hogwarts. Edward parecía impotente. Me arrepiento de todo. No le sorprendió que Audrey pudiera reconocerlo, en ese momento estaba usando la apariencia de Emmeline, aunque le había cambiado el color de ojos a negro. Jeje, pensé que no tenías ni una pizca de vanidad como la que suele tener alguien de tu edad. Bueno, no lo llamaría vanidad. Bueno, quizás un poquito. Edward se frotó los dedos con torpeza. Así me gusta. La mayoría de la gente, si tuviera la mitad de tu talento, ya estaría pavoneándose con la cola en alto, presumiendo por donde quiera que fuera. Audrey sonrió y luego preguntó, comillas, ¿y cuál es tu plan para la clase de transformaciones de esta tarde? Ya le pedí permiso a la profesora McGonagall. Salir a realizar trabajo de campo formaba parte de mi plan para mi regreso este semestre. Estaba pensando en visitar hoy algunos pueblos mixtos de magos y muggles. ¿Te gustaría acompañarme? Audrey negó con la cabeza. No, tenemos entrenamiento de combate de defensa contra las artes oscuras esta tarde. El profesor Snape me dijo específicamente que no me lo perdiera. Comíllase. ¿Por qué? Porque los alumnos de Durmstrang también asistirán. Creo que le preocupa que si alguno de ellos se atreve a desafiarnos y perdemos, Hogwarts quedará mal parado. Edward arqueó las cejas sorprendido. ¿Comillas en serio? Los prefectos de sexto y séptimo año son bastante fuertes. Si solo comparamos la habilidad mágica, excluyendo los poderes místicos, puede que ni siquiera puedas vencerlos. Pues resulta que los mejores están preparándose para los exámenes o ya se han ido de prácticas. Ya veo. Entonces, esta noche, nuestra señorita Hall volverá a brillar, ¿eh? Audrey arrugó la nariz pero no dijo nada. En ese preciso instante, una chica se acercó corriendo y le metió una carta en las manos a Edward antes de salir corriendo de inmediato. Ambos quedaron atónitos por un momento. Incluso sin abrirla, solo con ver el dibujo de un corazón en el sobre, era obvio, era una carta de amor. Comillas ¿alguien le está enviando cartas de amor al profesor Edward ahora? Dijo Audrey en tono burlón con voz cantarina. Edward parecía exasperado. Sinceramente, esta carta de amor probablemente va dirigida a Emmeline, no a mí. Pues bien, Emmeline jamás se habría imaginado que, a pesar de amar más a las muñecas que a las personas reales, acabaría recibiendo una carta de amor en otro mundo. Edward suspiró dramáticamente. Comillas, ¿lo ves? Comparado con la apariencia, el talento y la habilidad no valen para nada. Me he convertido en el dios de la transformación en Hogwarts, y lo único que recibo es curiosidad y asombro, como si fuera un animal exótico en exhibición en un zoológico. Comillas, ni una sola carta de amor. Pero después de entrar en Emmeline durante apenas 20 minutos, ¡zas!, llega uno. Apoyó la barbilla en la mano y miró a Audrey. Sé sincera conmigo, ¿de verdad soy tan feo? Audrey sonrió dulcemente y le acarició la cabeza. No te preocupes, aunque lo estés, no importa, me tienes a mí, ¿verdad? A decir verdad, Edward no era feo en absoluto, simplemente palidecía en comparación con alguien como el increíblemente guapo Emmeline.
En cuanto lo dijo, un leve rubor apareció en las mejillas de Audrey, pero rápidamente lo disimuló con una expresión despreocupada. Comillas Tuone, Chan jamás te abandonará. Tras aclararse la garganta, se levantó rápidamente y se marchó. Edward miró la carta de amor, reflexionó un instante y luego la arrojó suavemente al aire. El papel se dobló formando una delicada grulla y revoloteó de regreso hacia la chica que se la había dado. Acto seguido, se marchó rápidamente del lugar, definitivamente no volvería a usar la cara de Emlyn. Otter St. Catchpole, enclavado a orillas del río Otter en Devon, era un pueblo tranquilo y pintoresco. Cerca se alzaba una hermosa montaña llamada Bitecombe. Esta era una de las muchas comunidades mixtas de magos y muggles que existían en Gran Bretaña. Pero en el mundo de Harry Potter, este pueblo tenía un significado especial, era el hogar de la madriguera, la excéntrica y querida casa de la familia Weasley, ubicada justo al sur del pueblo. La madriguera no era solo el hogar de uno de los tres miembros, Ron Weasley, sino que también desempeñó un papel vital en la historia, convirtiéndose más tarde en el cuartel general de la Orden del Fénix. Lamentablemente, debido a la época del año, Edward no pudo disfrutar del pueblo en todo su esplendor. El pueblo, la montaña y los prados que se extendían más allá estaban cubiertos por una gruesa capa de nieve. Era precioso, sin duda, pero después de visitar tantos lugares cubiertos de nieve similares, la novedad ya se había desvanecido un poco. Sin embargo, Edward no estaba allí solo para hacer turismo. Paseó por Otter St. Catchpole, documentando la arquitectura y aspectos de la vida local, antes de sentarse en un pub para preguntar sobre costumbres, supersticiones y viejas leyendas. Como ocurre en muchas comunidades mixtas de este tipo, a pesar de que los magos intentaban mantener a los muggles ajenos al mundo mágico, a lo largo de los años, numerosos relatos lograron sobrevivir. Los asistentes relataban estas historias con gran dramatismo, como si las hubieran presenciado en persona, hasta que quedó claro que simplemente estaban repitiendo cuentos que sus abuelos les habían contado. A Edward no le importó en absoluto, los anotó todos con esmero en su cuaderno. Lilith se acurrucó en sus brazos, asomando de vez en cuando su cabecita para mirar a su alrededor, luego bostezó aburrida y volvió a meterse en la cama para echarse una siesta. Edward, la próxima vez que salgas, ¿podrías dejar a la señorita Lilith en Hogwarts? Comillas, ¿por qué? Creo que es demasiado aburrido para Susie estar sola en Hogwarts todo el tiempo. Comillas, ¿ahora estamos usando a otra persona como chivo expiatorio? Parpadeó con sus grandes ojos inocentemente. No. Vale, si no quieres venir conmigo la próxima vez, solo tienes que decirlo. Inmediatamente, frotó su cabeza contra la barbilla de Edward. No es que no quiera, es solo que, cada vez que hablas con alguien, la señorita Lilith no entiende ni una palabra y se marea. Supongo que no lo pensé bien. Tras casi 3 horas de entrevistas y más de una docena de respuestas, Edward finalmente había logrado formarse una idea bastante completa de la zona. Terminó su bebida caliente y estaba a punto de irse a explorar la madriguera cuando un hombre de mediana edad se le acercó. El hombre vestía una túnica de color amarillo limón, tenía una cabellera blanca y esponjosa como algodón de azúcar y una gruesa cadena de oro alrededor del cuello. Bueno, muchacho, no pareces un tipo normal, ¿verdad? Capítulo 217, La maravilla de Luna. El hombre sostenía una jarra de cerveza en la mano, con el rostro lleno de alegría. Edward frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que no es una persona común y corriente? Miró a su alrededor y luego bajó la voz. Quiero decir, comparado con estos muggles. Ah, ya entiendo. El hombre que tenía delante era un mago, eso explicaba por qué su atuendo desentonaba tanto con la gente del lugar. Se sentó junto a Edward. Comillas, ¿eres reportero de algún periódico o revista? ¿Quizás del Daily Prophet? No, solo escribo por diversión. Ah, qué lástima. El hombre negó con la cabeza. Hace mucho tiempo que no veía a alguien tan joven como tú con tanta sed de conocimiento. Eso no es del todo correcto. Los Ravenclaw suelen ser muy curiosos, no. Comillas es diferente. El hombre sonaba absolutamente seguro. Ellos tienen sed de conocimiento. Pero tú sientes curiosidad por lo desconocido. Edward se sintió un poco incómodo. Si no fuera por el papel que estoy interpretando, dudo que tuviera curiosidad por nada. En ese preciso instante, el hombre extendió la mano. Hola, soy Xenopilius Lovegod, redactor jefe y único escritor de El Quisquilloso. ¿El Quisquilloso? Lovegod. Edward inmediatamente hizo la conexión, ¿acaso no era este el padre de Luna?
Hola, soy una estudiante de viaje de estudios, Emlyn. Comillas, encantado de conocerte, Emlyn. Le estrechó la mano a Edward con entusiasmo. Te invito sinceramente a unirte a El Quisquilloso. Espero que lo consideres. El Quisquilloso no se parece en nada al aburrido y conformista Daily Prophet. Buscamos la verdad, exploramos lo desconocido en este mundo. Y tú, querido Emlyn, eres justo lo que buscamos. Eso es, un poco repentino. Xenopilius respondió rápidamente, por supuesto. Sinceramente, yo también lo creo. Pero también sé que si no aprovecho este momento para ponerme en contacto, puede que nunca volvamos a cruzarnos, y el Quisquilloso perdería a un valioso colaborador. Sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a Edward. Aquí tiene mi tarjeta. Mi casa está en una colina cercana. Cuando lo haya pensado bien, no dude en venir cuando quiera. Muy bien, señor Lovegod. Xenopilius parecía dispuesto a decir algo más cuando una voz nítida exclamó: Papá, podemos irnos a casa ya. Una niña pálida de ojos plateados y larga cabellera rubia oscura se acercó, vestida con un atuendo peculiar. Le dirigió a Edward una mirada curiosa antes de fijar sus ojos ligeramente saltones en Xenopilius. Esta debe ser Luna. Oh, por supuesto, cariño. Xenopilius se puso de pie y se acercó a su hija. Luego se volvió hacia ella y dijo: espero que lo piense detenidamente, señor Emlyn. Comillas, definitivamente. Padre e hija se tomaron de la mano y se dirigieron hacia la salida del bar. Luna dijo en voz baja: papá, ese hombre tenía un montón de Braxpurs a su alrededor. Comillas, ¿los viste? Sí, muchísimo. Los ojos de Edward se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Braxpurs? Esa era una de esas criaturas imaginarias de las que Luna siempre hablaba en los libros, unos bichos diminutos e invisibles que se colaban en los oídos de la gente y les nublaban la mente. Por lo general, la gente descartaba a Braxpurs como una metáfora de pensamientos confusos, ficticios, inexistentes, pero la pequeña Luna lo había dicho con tanta seguridad. La imaginación de un niño. Frunciendo ligeramente el ceño, Edward tamborileó con los dientes y activó la visión espiritual, echando un vistazo a su alrededor. Al instante siguiente, sus pupilas se contrajeron. Por reflejo, gritó: comillas, espera. Padre e hija se volvieron para mirarlo con confusión. La mente de Edward iba a 1000 por hora mientras forzaba una sonrisa. Señor Lovegod, ¿puedo visitar su casa? Quizás me ayude a decidir si me gustaría unirme a El Quisquilloso. Comillas, por supuesto, absolutamente. Xenopilius asintió sin dudarlo. Ven conmigo, Emlyn. Gracias por la invitación. Edward se puso de pie y la siguió, con la mirada fija en lo que había detrás de Luna. Allí flotaba una mujer de cabello dorado que guardaba cierto parecido con Luna, deslizándose silenciosamente como un fantasma, pero no como los fantasmas de Hogwarts. La gente común, quizás incluso la mayoría de los magos, no podía verla. Se parecía mucho más a un espíritu del mundo de los misterios. Y esta era la primera vez que Edward veía un fantasma así en el mundo de Harry Potter. Intentó mirarla a los ojos. La mujer pareció ligeramente sorprendida, pero no dijo nada, solo sonrió levemente y parpadeó. Los tres caminaron penosamente por un sendero estrecho hacia una casa peculiar en la cima de una colina, su estructura delgada se alzaba como una pieza de ajedrez gigante contra el cielo. Para serte sincero, Emlyn, dijo Xenopilius mientras caminaban, la oficina del Quisquilloso está en mi casa. No es que no quiera alquilar un local adecuado, pero por ahora no tengo más personal, y estando en casa, siempre reboso de inspiración. Sí, vivir aquí parece bastante agradable, respondió Edward con una sonrisa. Comillas, exacto, absolutamente. Xenopilius aceleró el paso y se dirigió hacia la casa. Oh, parece que nos hemos quedado sin agua caliente. Iré a hervir un poco. Hace poco conseguí un té rojo nuevo y delicioso, tienes que probarlo. Mientras su padre se alejaba apresuradamente, Luna se volvió para mirar a Edward. Comillas, ¿por qué estuviste mirando detrás de mí todo este tiempo? ¿Tú también ves a Braxpurs? No. Edward dudó un momento y luego dijo, medio en broma, vi a una mujer detrás de usted que se parece muchísimo a usted. Ah, esa debe ser mi madre, respondió Luna, como si fuera lo más natural del mundo. Me ha estado cuidando desde que falleció. Puedo sentir su presencia. Oh. Comillas, ¿le has contado esto a tu padre? Sí, pero él no me cree del todo. Luna dejó escapar un suave suspiro. Igual que con los Braxpurs y el Snorkack de cuernos arrugados. Él tampoco puede verlos, pero finge que existen por mí. Comillas, ¿qué aspecto tienen los Braxpurs para ti?
Luna ladeó la cabeza y reflexionó un momento. Son como hebras sueltas que salen de tu cerebro y vuelven a entrar rápidamente, sobre todo cuando estás absorto en tus pensamientos. Es entonces cuando se hacen más visibles. Comillas y el Snorkack de cuernos arrugados. Eso fue el día que murió mamá. En realidad no sé cómo se llama, simplemente le puse ese nombre por su apariencia. Parecía que había venido a llevarse a mamá, pero por alguna razón, cambió de opinión. Su voz era tranquila y solemne, como si estuviera relatando un suceso real y concreto. Comillas, oye, date prisa, el agua está hirviendo. La voz de Xenopilius los llamó desde la puerta, saludándolos con la mano. La puerta principal de la casa de los Lovegod estaba cubierta de clavos y tenía una gran aldaba con forma de águila. Al entrar, Edward se encontró en una habitación peculiarmente redonda. Todos los muebles, horno, fregadero, armarios, habían sido construidos para adaptarse a las paredes curvas, y todas las superficies estaban pintadas en colores brillantes y adornadas con flores, insectos y pájaros. Xenopilius preparó con destreza 2 tazas de té y le ofreció una a Edward. La oficina está arriba. Te llevaré dentro de un rato, verás todas mis mejores ideas y creaciones. Pero primero, tomemos el té. Seguro. Edward tomó la taza hirviendo, bajó sutilmente su temperatura con un movimiento de su dedo usando su poder de congelación y dio un sorbo con cautela. Por suerte, el gusto de Xenopilius para el té era mucho mejor que su sentido de la decoración. Los Braxpurs a tu alrededor acaban de aumentar de nuevo, comentó Luna de repente, con los ojos aún más saltones por su intensa mirada. Ahora han disminuido. Comillase. Edward parpadeó. Justo ahora, solo había usado su habilidad de Beyonder. Levantó un dedo y conjuró una pequeña llama. Comillas y ahora. Comillas han vuelto. Luna asintió de inmediato. Edward lanzó una moneda y, con un giro de su poder, esta rebotó y regresó a su mano como un boomerang. Comillas aún más. Tantos Braxpurts. Se confirmó. Cada vez que Edward usaba una habilidad mística, Luna podía ver más de estos llamados Braxpurts. Cuanto más fuerte era el poder utilizado, más veía. Entonces, ¿podría estar viendo algo espiritual? La teoría dejó a Edward realmente conmocionado. ¿Alguien en el mundo de Harry Potter podía ver la esencia espiritual? Con delicadeza, apartó a Lilith de sus túnicas. Comillas, ella también tiene Braxpurts. Sí, lo hace. Lilith, usa una de tus habilidades. Lilith, que había estado profundamente dormida, parpadeó aturdida, pero hizo lo que le dijeron. Comillas, ahora también tiene más Braxpurts. Luna se inclinó para examinarla. Comillas, ¿es una gata? Qué extraño. No se parece a ninguna gata que haya visto. Lilith alzó la barbilla con altivez y pensó para sí misma, por supuesto que no. La señorita Lilith es la más inteligente de todas las gatas. Tal como lo pensaba. Edward volvió a lanzar una moneda al aire. ¿Es Luna una Beyonder? El lado del número estaba hacia arriba. No. ¿Podría tratarse de una habilidad innata? ¿Algo así como una sensibilidad innata hacia la espiritualidad? En ese momento, Xenopilius finalmente comprendió y miró alternativamente a su hija y a Edward. Comillas, ¿de qué están hablando ustedes dos? Luna señaló a Edward y dijo, Braxpurts. Luna, dijiste antes que viste al Snorkack de cuernos arrugados ese día, pero ¿qué hay de los Braxpurts? ¿También los ves cerca de otros? Ella negó con la cabeza. No, muy pocas personas las tienen, e incluso así, no muchas. De repente, pareció desconcertada. Espera, ¿cómo sabes que me llamo Luna? Creo que no te lo dije. Papá, ¿se lo dijiste? Xenopilius frunció el ceño. Yo no lo hice. Vaya, chica lista. Edward esbozó una leve sonrisa avergonzada. En realidad, ya había oído hablar de ustedes dos, el señor Lovegode y su hija, la señorita Luna. Ah, claro. Pero la expresión de Xenopilius se tornó inmediatamente sospechosa. No será usted uno de esos periodistas, ¿verdad? Enviado por algún periódico o revista para acercarse a mí, intentando sabotear el quisquilloso, o robármelo. No, no es eso en absoluto. Por favor, váyase, señor Emlyn. Ya no es bienvenido en mi casa. ¿Coma en realidad? Edward suspiró para sus adentros. Fue un cambio de actitud repentino. Detrás de Luna, la mujer rubia que se parecía a ella le dirigió a Edward una mirada de disculpa. Bueno, está bien, pero realmente es un malentendido. Dejó la taza de té y se dirigió a la puerta. El té estaba delicioso. Gracias por la hospitalidad. Estallido. Xenopilius cerró la puerta de golpe. Edward y Lilith se miraron el uno al otro, estupefactos. Bueno,
¿Qué podía esperar? El padre de Luna tenía que ser un poco extraño. Espera un segundo. Lilith, ¿qué habilidad acabas de usar? Instigación, dijo inocentemente, parpadeando. Solo la señorita Lilith conoce esa. Capítulo 218, Maldito Potter. Edward se llevó una mano a la frente. Bueno, en realidad no podía culpar al señor Lovegood, esta vez la culpa era suya. En ese preciso instante, Luna asomó la cabeza por la ventana y saludó con la mano. Adiós, señor Braxpurt. Adiós, Luna. Edward devolvió el saludo con la mano antes de que su figura se retorciera y desapareciera en el aire. Dentro de la casa, Luna bajó de la mesita junto a la ventana y miró a su padre, que aún mostraba una expresión furiosa. Papá, hace un momento, el señor Braxpurt me dijo que podía ver a mamá de pie detrás de mí. ¿Comillas qué? Xenopilius parecía aún más enfadado. Comillas para hacerse con el quisquilloso, recurren a manipular niños. Comillas no, papá. El rostro de Luna reflejaba solemnidad. Parecía que realmente veía a mamá. Tras una pausa, repitió, realmente podía ver a mamá. Lovegood se quedó paralizado un instante, luego se dirigió de repente hacia la puerta y la abrió de golpe, buscando a Edward, pero lo único que vio fue un campo vacío cubierto por un manto de nieve. Sus labios se movieron y murmuró, Pandora. Tras salir de casa de Luna, Edward llegó a la madriguera, la casa de la familia Beasley. Era una casa de 4 pisos, torcida e inclinada de una manera que desafiaba la lógica. A esa hora, los miembros de la familia Beasley que tenían trabajo ya se habían ido a trabajar, y los que iban a la escuela ya habían ido a clase. Solo Molly y Ginny estaban en casa. Molly estaba encantada con la visita de Edward. Inmediatamente se puso a preparar una comida abundante, sin siquiera esperar a que su marido regresara antes de invitarlo con entusiasmo a comer. Ginny sentía mucha curiosidad por ese hermano mayor que parecía tener la misma edad que su hermano Charlie, pero a quien su madre llamaba profesor. Sin embargo, era naturalmente tímida y solo se atrevía a esconderse detrás de su madre, echando miradas furtivas a Edward de vez en cuando. Si él la miraba, ella agachaba la cabeza rápidamente, asustada. Ya sabes, profesor Edward. Molly dijo con un dejo de impotencia en la voz, a Arthur siempre le ha encantado trastear con esos aparatos tecnológicos muggles, intentando combinarlos con magia. Nunca lo apoyé porque al ministerio no le gusta ese tipo de cosas, pero desde anoche, por fin tiene una excusa. Ha decidido seguir el camino del sabio. Sí, ese que estudia la maquinaria y la alquimia, combinándolas. Dios mío, anoche estaba eufórico. Decía que este camino estaba hecho a su medida. Él afirma que ahora ya no tengo ninguna razón para oponerme a su obsesión con los inventos muggles. La elección de Arthur Beasley no fue ninguna sorpresa. Era un mago tranquilo y sin ambiciones. Aparte de su fascinación por la tecnología muggle, tenía pocos pasatiempos. La senda del sabio le brindó la justificación perfecta para cultivar sus intereses. Comillas, ¿y usted, señora, ha pensado en qué camino le gustaría elegir? Para ser honesto, todavía lo estoy considerando. Molly dijo, sosteniendo su tenedor, comillas, ¿y qué hay del camino del vidente? Así podría estar al tanto de la situación de todos en cualquier momento y lugar, y George y Fred jamás podrían volver a mentirme. Bueno, eso es algo que solo tú puedes decidir, pero dado que Voldemort sigue siendo una amenaza, y puesto que el señor Beasley ha elegido un camino con pocas habilidades de combate desde el principio, quizás podrías optar por algo con mayores capacidades iniciales, podría ayudarte a proteger mejor a tu familia. Comillas, tienes razón. Molly asintió pensativa. Buen punto. Ahora ya sé qué hacer. Gracias, profesor Edward. Mientras tanto, Ginny no entendió ni una palabra de la conversación entre su madre y su hermano mayor. Tampoco preguntó. Al principio, se concentró obedientemente en comer, pero en cuanto Lilith asomó la cabeza entre los brazos de Edward, atraída por el delicioso aroma, su atención quedó completamente cautivada. No siguieron hablando de los caminos de Beyonder. Edward no había olvidado el motivo de su visita. Sacó su cuaderno y empezó a hacerle a Molly todo tipo de preguntas sobre el pueblo. Poco después, Arthur entró por la puerta. Oh, Molly, no me esperaste a comer hoy. Oye, Edward, profesor. En cuanto Arthur vio a Edward, se le iluminó la cara y se apresuró a acercarse. Inmediatamente comenzó a contarle su historia sobre cómo eligió el camino del sabio y, al enterarse de que Edward estaba escribiendo un libro de viajes, se unió con entusiasmo, compartiendo todo lo que sabía. No se conformó con hablar solo de Octer y St. Catchpole, pronto pasó a mencionar otros pueblos mágicos.
Pero la conversación rápidamente se desvió del tema. Tras enterarse de que Edward siempre había vivido en el mundo Muggle, Arthur comenzó a bombardearlo con preguntas sobre los Muggles. Aunque le fascinaba la tecnología Muggle, Arthur no comprendía ni un ápice de sus principios fundamentales. Abordaba todo con una mentalidad mágica. Al final, Edward simplemente le regaló algunos libros sobre mecánica básica y sistemas eléctricos, lo que puso a Arthur eufórico. Mientras Edward se entretenía en la madriguera, la clase práctica semanal de defensa contra las artes oscuras había comenzado en Hogwarts. En el momento en que apareció Snape, los jóvenes magos notaron de inmediato que algo andaba mal, su tez estaba aún más pálida de lo habitual, y comenzaron a susurrar conjeturas sobre lo que había sucedido. Apuesto a que Snape volvió a entrar en esa habitación y el perro grande lo mordió otra vez, declaró Ron con seguridad. Tiene la cara tan pálida que seguro que es por la pérdida de sangre. Harry miró fijamente a Snape, pero no veo ninguna herida. Comillas, eso es porque es muy bueno escondiéndolos. Hermione no pudo evitar intervenir. Deja de hacer conjeturas descabelladas, Ron. Audrey dijo que el profesor Snape ya ha sido descartado como sospechoso. Comillas HMPH, ¿te crees todo lo que dice? ¿Acaso has olvidado que es de Slytherin? No todos los Slytherin son malas personas. Esto no se trata de ser bueno o malo, se trata de bandos y lealtades. Todos somos estudiantes de Hogwarts. ¿De qué lado estamos y a qué bandos apoyamos? Comillas, hay dos bandos. Cuando los dos comenzaron a discutir de nuevo, Harry los miró alternativamente, sin saber qué hacer. Comillas, Ron Weasley. De repente, se oyó la voz de Snape. Ron se quedó paralizado. Comillas, aquí. Te toca a ti primero, dijo Snape, y luego se giró hacia Harry. Potter, tú eres su oponente. Ah, sí, profesor. Aunque ninguno de los dos lo deseaba, no tuvieron más remedio que subir a la plataforma de duelo. Estamos perdidos. Los estudiantes de Durmstrang también están aquí hoy. Si hago el ridículo, mamá seguro que me manda un vociferador, murmuró Ron. Harry dijo rápidamente, no te preocupes, solo haremos el trámite. Simularemos algunos hechizos y terminaremos en empate. Comillas, gran idea. Lamentablemente, Snape añadió de inmediato, el perdedor limpiará baños durante una semana. Si hay empate, un mes. Los dos mejores amigos se miraron fijamente al instante y dieron un paso atrás al mismo tiempo, sacando sus varitas. El aula donde se impartía la clase práctica de dagas se estaba llenando poco a poco, hasta que pronto se convirtió en un lugar bastante concurrido. Lee Jordan estaba de pie sobre un escritorio, sosteniendo una varita como si fuera un micrófono. Comillas, muy bien, bienvenidos a la séptima sesión de la clase práctica de duelo de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts, que comienza con un duelo entre los mejores amigos Harry Potter y Ron Weasley. Como todos sabemos, Harry y Ron son de esos amigos que incluso van juntos al baño, pero ahora, ante el terrible castigo de fregar el inodoro, han sacado sus varitas y se han puesto en lados opuestos, listos para derrotarse mutuamente. ¿Se trata de un verdadero enfrentamiento entre hermanos, o de una grotesca distorsión de la naturaleza humana? Ah, y no olvidemos que, tras un mes desaparecida, la mismísima diosa del duelo, la señorita Audrey Hall, también está aquí esta noche. Seremos testigos de su deslumbrante regreso a la plataforma de duelos. No se lo pierdan. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Audrey, incluyendo las de varios estudiantes de Durmstrang. Audrey se sintió un poco incómoda. Sabía perfectamente que la razón por la que había podido aplastar a sus oponentes antes era, en gran medida, porque conocía más hechizos que ellos, y también gracias a la alta resistencia mágica que le otorgaba su espiritualidad. Pero en lo que respecta a la habilidad real en combate, todavía estaba lejos de ser competente. Comillas, ahora bien, declaro oficialmente comenzado el duelo de esta noche. Comillas 3. Comillas 2. Comillas 1. Al mismo tiempo que lanzaban Expelliarmus, Harry y Ron se dieron la vuelta y corrieron para esquivarlo. Comillas Petrificus Totalus. Comillas Locomotor Mortis. Comillas Accio Escoba. Comillas Serpensortia. En comparación con las primeras sesiones, para la séptima clase, incluso los alumnos de primer año ya dominaban el arte del duelo. El único problema era que aún conocían muy pocos hechizos, así que repetían los mismos una y otra vez. Esto se vio parcialmente compensado por los apasionados comentarios de Lee Jordan. Comillas, genial. Harry usa sus magníficas habilidades de vuelo para invocar su escoba y atacar desde los cielos. Pero Ron parecía esperarlo, esquivó de inmediato y apuntó a la escoba.
Jugada brillante. La ventaja de Harry se ha convertido ahora en su debilidad. Comillas fantástico. Nuestro buscador de Gryffindor tiene el control total de la escoba y usa sus increíbles habilidades de vuelo para esquivar todos los ataques. Coma excelente. Parece que ambos han terminado de poner a prueba sus fuerzas. Han descubierto las debilidades del otro y sus propias estrategias de ataque. Una feroz batalla está a punto de comenzar. Comillas Harry usa Petrificus Totalus, y Ron también usa Petrificus Totalus. Oh. La voz de Lee Jordan flaqueó. Se golpearon al mismo tiempo, ambos petrificados. El duelo terminó en empate. Estoy seguro de que después de esto, su amistad se fortalecerá aún más, sobre todo después de que pasen el próximo mes limpiando juntos todos los baños de Hogwarts. Démosles un fuerte aplauso. El ojo de Snape se contrajo. Inicialmente, había prohibido terminantemente que se dijeran tonterías en su clase, pero pronto se dio cuenta de que, cuando las cosas se ponían demasiado serias, los alumnos se contenían durante los duelos. Con los comentarios de Lee Jordan, la emoción aumentó visiblemente. Lee expuso argumentos muy convincentes al postularse para ser el comentarista de la clase. Sin comentarios, esta es una clase aburrida. Gane o pierda, da igual, pero con comentarios, ya no es solo una lección, es una batalla por el honor. Y tenía razón. Quizás no todos anhelaban la victoria, pero absolutamente nadie quería que gritaran su nombre justo cuando les lanzaban un hechizo que los convertía en babosas vomitando, o peor aún, que se orinaran encima del miedo. Snape se imaginó en su lugar y tuvo que admitir que estaba de acuerdo. Al ver cómo ayudaban a los dos chicos a bajar del escenario después de que les levantaran la maldición Petrificus Totalus, Snape mostró una expresión de desdén, pero en el fondo estaba bastante satisfecho. No se esperaba que Potter y Weasley, esos dos idiotas que constantemente causaban problemas en clase, demostraran tal talento natural en el combate práctico. Igual que su maldito padre. La satisfacción que sentía en el corazón se convirtió instantáneamente en asco. Maldito seas, Potter. Capítulo 219, Pelea de gatas vulgar. Tras concluir el duelo entre Harry y Ron, los siguientes en subir al escenario fueron un chico de quinto año de Gryffindor llamado Odorp y su oponente, otro alumno de quinto año de Slytherin, Bilk. Era evidente que ambos eran rivales de larga data, y en cuanto comenzó su duelo, una lluvia de maldiciones inundó el aire. Aunque ambos poseían buenos instintos de combate y lograron esquivar la mayoría de los hechizos, la plataforma de duelo era limitada, y ninguno dominaba el encantamiento escudo. No pasó mucho tiempo antes de que uno de ellos tuviera el rostro cubierto de forúnculos mientras el otro escupía babosas. De no ser por los encantamientos protectores preventivos de Snape, una buena parte de los espectadores podría haber caído con ellos. Al observar cómo se desarrollaba la escena, Snape tomó una decisión silenciosa: era hora de avanzar en el programa de estudios para el encantamiento escudo. En Hogwarts, los alumnos normalmente no empezaban a aprender el encantamiento escudo hasta sexto año, pero, a decir verdad, 2 años de estudio eran demasiado apresurados, razón por la cual muchos magos adultos del ministerio aún tenían dificultades para lanzar el hechizo correctamente. Comenzar antes podría darles a los estudiantes una mejor oportunidad de dominarlo. Dado que esta clase se llamaba Defensa contra las Artes Oscuras, lo más esencial que debían aprender era precisamente este tipo de magia defensiva. Comillas vaya, Odorp acaba de hacer algo completamente inesperado, renunció a lanzar hechizos y aprovechó la oportunidad mientras esquivaba una maldición para abalanzarse sobre Bilk y dejarlo inconsciente con un gancho. ¿Qué puedo decir? Aunque no sea la táctica más mágica, somos Gryffindor, después de todo. Recuerden, el mismísimo Godric Gryffindor luchaba con una espada en una mano y una varita en la otra. Esa es la tradición de Gryffindor, el espíritu de Gryffindor. Snape le lanzó a Lee Jordan una mirada fulminante. Lee moderó rápidamente su entusiasmo, tosió con incomodidad y dijo, comillas, felicitemos a Odorp Jones. En la sección de Slytherin, Malfoy estaba furioso y pataleaba. Comillas, idiota. Cuando ese Gryffindor se abalanzó sobre él, podría haberle lanzado una tarantallegra. Goyle y Crabbe intercambiaron una mirada, ambos evaluando sus propios cuerpos robustos y meditando profundamente. Podríamos intentarlo también. No hacen falta ganchos, solo embestimos y los aplastamos con la cabeza. La mayoría no tendría ninguna oportunidad. Mientras tanto, Audrey analizaba en silencio el duelo en su cabeza, combinándolo con algunas aplicaciones de combate de las habilidades del camino del espectador para crear un nuevo estilo de batalla. Muy bien, empieza con asombro y frenesí, y luego continúa con
Mientras estaba absorta en sus pensamientos, su mirada se desvió hacia el rincón de la sala donde varios estudiantes de Durmstrang permanecían de pie, con los brazos cruzados o apoyados contra la pared, todos con expresiones de leve desdén. No era exactamente desprecio, sino más bien indiferencia. Desde su perspectiva, este tipo de duelo era demasiado seguro. En Durmstrang, aparte de las maldiciones imperdonables, prácticamente cualquier hechizo era válido. Después de una pelea, no era raro ver a alguien con una o dos extremidades amputadas. Comíllase. Audrey notó que una chica de Durmstrang, de cabello pálido, escudriñaba a la multitud, buscando claramente a alguien. Cuando sus miradas se cruzaron, la de la chica se tornó inmediatamente provocativa. Genial, pensó Audrey con una mueca. Todo gracias a las tonterías de Lee Jordan, ahora, de alguna manera, soy un blanco fácil. Luego llegó el turno de los gemelos Beasley. Así es, ambos subieron al escenario juntos. Según ellos, los gemelos Beasley eran un paquete completo, si hay pelea, están juntos en ella. Si se trata de un solo oponente, los dos se enfrentarán a él. Si son 10 oponentes, seguirán entrando juntos. Muy bien, dijo Snape con frialdad y una mueca de desprecio, asintiendo en señal de aprobación. Él accedió con gusto y eligió a 3 estudiantes de tercer año de cada una de las casas restantes para que fueran sus oponentes. 9 contra 2. Fue una paliza totalmente unilateral. Comillas o, George cayó. Entonces alguien lanzó el encantamiento de levitación para hacerlo flotar de nuevo hacia arriba, solo para que le alcanzaran 6 hechizos diferentes seguidos. George salió volando de la plataforma. Espera, no, lo han arrastrado de vuelta. Comillas Fred está huyendo. Fred sigue corriendo. Fred continúa corriendo. Comillas por fin, Fred ve una oportunidad. Fred ataca. Fred recibe un golpe. Fred cae. Ron se tapó los ojos. A partir de ahora, los repudio. No los conozco. Qué humillante. Harry dijo pensativo, sinceramente, creo que Fred lo hizo bastante bien. Si no hubiera pasado a la ofensiva, podría haber seguido esquivando un poco más. Ron se quedó mirando fijamente. Oye, ¿eso fue un cumplido o un insulto? 10 minutos después, los gemelos Beasley fueron sacados a rastras del andén por sus compañeros de Gryffindor entre un coro de abucheos. En ese momento, los estudiantes de Durmstrang finalmente actuaron. «Profesor Snape», preguntó uno de ellos, ¿podemos participar también en la clase de combate? Snape entrecerró ligeramente los ojos y asintió, «Puedes hacerlo. ¿Quién sube primero?» Tras una breve pausa, miró a los alumnos de Hogwarts. Comillas ¿y quién de vosotros está dispuesto a aceptar el reto? Comillas Krum, tú ve. Unas cuantas chicas empujaron inmediatamente a un chico con el pelo muy corto. Estás en cuarto año, justo en el medio, ni demasiado mayor ni demasiado joven. Demuéstrales a todos en Hogwarts lo formidable que puede ser Durmstrang. El chico asintió y estaba a punto de dar un paso al frente cuando la chica de cabello rubio platino casi blanco, la misma que había cruzado la mirada con Audrey antes, habló primero. Déjame ir. Algunos chicos de cursos superiores abrieron los ojos de par en par con asombro. Comillas wow, es impresionante. Pensaba que todas las chicas de Durmstrang eran grandes y brutales. Creo que todavía está muy lejos de ser Audrey. Sí, pero Audrey ya tiene novio, no importa lo guapa que sea. Verdadero. Comillas ¿alguien sabe su nombre? Creo que es Emily Larson. Mientras los murmullos se extendían entre la multitud, la chica se giró hacia Audrey y dijo con seriedad, deseo desafiar a la señorita Audrey Hall. Zas. Todas las miradas se posaron de nuevo en Audrey. Los chicos estaban entusiasmados, ¿que podía ser mejor que una chica guapa? 2 chicas guapas. ¿Y que podía ser mejor que 2 chicas guapas? 2 chicas guapas peleando. Dado que la habían mencionado específicamente, Audrey no tuvo más remedio que dar un paso al frente. Pero tengo una condición, dijo Emily Larson, interviniendo de nuevo. Si gano, quiero que dejes que Edward tenga una cita conmigo. Todos se quedaron paralizados. ¿Qué demonios? Todos habían asumido que esto era una batalla de orgullo entre bellezas. ¿Quién iba a pensar que esto era una pelea interna por un hombre? ¿En serio? Cedric estaba eufórico. Esto promete. ¿Quién lo hubiera imaginado? Edward, con esas cejas pobladas y esos ojos sinceros, ya tiene una novia tan guapa como Audrey, y ahora anda por ahí coqueteando con una chica de Durmstrang a sus espaldas. Snape parecía furioso. Esta es una clase práctica de defensa contra las artes oscuras, diseñada para mejorar sus habilidades de combate y prepararlos para futuros peligros. ¿Y qué están haciendo todos ustedes?
convirtiéndolo en una telenovela. Audrey también se quedó estupefacta, no se esperaba ese tipo de petición. Comíllase, ¿estás bromeando? Absolutamente no. Emily levantó la barbilla. He oído que eres la novia de Edward, ¿verdad? Comillas y que tiene de malo pegarte y luego tener una cita con él. Pero, ¿acaso este tipo de cosas no se supone que pasan entre dos chicos que se pelean por una chica, porque le estaba pasando a ella? Y nada menos que delante de tantos testigos. Edward, Edward, eres realmente especial, ¿verdad? Audrey apretó ligeramente los dientes. No creo tener autoridad para decidir con quién sale. Te sugiero que vayas a preguntarle directamente. Comillas lo haré. Miró a su alrededor. Comillas pero parece que no está aquí hoy. Creo que sí, se oyó una voz repentina desde arriba. Era Lee Jordan. Zas. Todas las cabezas se volvieron a girar, hacia la puerta, por donde Edward acababa de entrar a empujones al aula, completamente desconcertado bajo el foco de atención de todos. ¿Qué está pasando? Sin dudarlo, Lee Jordan anunció, comillas felicidades, Edward. La señorita Emily Larson de Durmstrang acaba de declarar públicamente que quiere tener una cita contigo, e incluso está desafiando a Audrey por ese derecho. Edward se giró hacia la voz. La chica, Emily, le saludó con un gesto alegre. Era la misma que había hecho una pregunta durante la clase de transformaciones esa misma mañana. Señora, nos conocemos desde hace menos de unas horas, ¿y usted hace esto delante de todos? ¿En serio? Profesor Snape, ¿en serio permite estas tonterías en su clase? Luego, apartó a Snape a un rincón, con los brazos cruzados, observándolo con una quietud fantasmal y una expresión de regocijo sarcástico en el rostro, como si esperara un buen espectáculo. TSK, has caído demasiado bajo, Severus. Sin otra opción, Edward lo pensó un momento y dijo, gracias, pero no, ya tengo a alguien que me gusta. Emily miró inmediatamente hacia Audrey. Pero Audrey respondió con calma, no me mires. Si quieres invitarlo a salir, adelante. Tiene mucho tiempo, para ir de compras, hacer turismo, ir a clases, lo que quieras. Los gemelos Weasley, sentados uno al lado del otro en el suelo, exclamaron, comillas wow, Audrey está tan tranquila con esto. Edward está viviendo un sueño. Hermione los miró en silencio. Esos dos idiotas solo piensan en bromas. Si Edward se atreve a aceptar la propuesta de Emily, saldrá de esta clase en camilla. Pero Emily simplemente negó con la cabeza con seriedad. Nada de eso importa. Lo que importa es que quiero que me dé clases particulares de transformaciones. Quiero ser tan buena como él. Edward. Las otras chicas de Durmstrang, si lo hubiéramos sabido, nosotras también habríamos usado esa táctica. Emily, eres tan astuta. ¿Todos los demás? Así que esto no era un reto para ligar, sino una petición de tutoría disfrazada de truco romántico. Capítulo 220, la repentina aparición de la marca tenebrosa. Audrey parpadeó sorprendida, y luego no pudo evitar taparse la boca y reírse. Le acordaba de un chiste que había oído una vez en Lemberg. Un chico se quejaba entre lágrimas a sus amigos de que una chica solo salía con él para que le diera clases particulares y la ayudara a resolver sus problemas académicos, solo para que ella rompiera con él sin dudarlo justo después de graduarse. En ese momento, Edward intervino apresuradamente. Me siento muy halagado de que todos reconozcan mis habilidades en transformaciones, y también quiero agradecer a la señorita Emily Larson de Durmstrang por haberlo difundido de una manera tan divertida y animada. Si pudiera, lo que más me gustaría hacer ahora mismo sería proclamar a viva voz, 100 puntos para Durmstrang. Miró hacia los estudiantes de Durmstrang. Por ahora, anótenlo en la cuenta. Cuando Durmstrang se convierta algún día en la quinta casa de Hogwarts, lo haremos oficial. Algunos estudiantes de Hogwarts se estallaron en carcajadas. Edward hizo una leve reverencia. Una vez más, gracias a nuestros amigos de Durmstrang por su aprecio por la transfiguración. Me aseguraré de compartir más de mis propias reflexiones sobre el tema en futuras lecciones. Emily abrió la boca, queriendo hablar de nuevo, pero Edward no le dio la oportunidad. Sin embargo, dado que esta es la clase práctica de defensa contra las artes oscuras del profesor Snape, espero que todos puedan mantenerse concentrados. Al fin y al cabo, por muy hábiles que seáis en magia, lo que más importa es usarla eficazmente en una batalla real. Continuemos con el ejercicio de duelo, siguiente pareja, por favor. Mientras decía esto, Edward se secó el sudor de la frente, felicitándose mentalmente por haber reaccionado con rapidez. Pero en el momento en que levantó la vista,
Se encontró con que todos lo miraban con una expresión extraña. Entonces se oyó la voz emocionada de Lee Jordan. Comillas genial. El profesor Edward ha esquivado con elegancia la invitación a una cita de la señorita Emily Larson y, con un sutil giro, ha anunciado oficialmente el duelo entre Emily y Audrey. Que las dos concursantes suban al escenario y dejemos de lado el drama anterior para centrarnos en el duelo. Representando a Durmstrang, la chica que acaba de ser rechazada por Edward, la señorita Emily Larson, y su oponente, sospechosa de ser la novia oficial de Edward, la señorita Audrey Hall de Hogwarts. Lee Jordan, ¿qué demonios te pasa? Comillas boho. La multitud estalló en vítores. Dos muchachas con túnicas de diferentes colores subieron a la plataforma de duelo, se inclinaron cortésmente la una ante la otra y luego sacaron sus varitas. Comillas 3, 2, 1. Al final de la cuenta regresiva, ambos lanzaron rápidamente Protego Totalum sobre sí mismos y luego comenzaron a intercambiar hechizos estándar, Petrificus Totalus, Tarantallegra y Stupefi, tanteando las defensas del otro mientras se movían en círculos e intercambiaban posiciones en la plataforma. Comillas incendio. Audrey agitó su varita con fuerza, lanzando un chorro de fuego con forma de dragón que se precipitó hacia Emily. Emily retrocedió rápidamente. Contraatacó con Aguamenti y un hechizo congelante, formando un grueso muro de hielo que bloqueó las llamas. Inmediatamente después, lanzó un hechizo climático para cubrir el escenario con una densa niebla blanca. Audrey respondió al instante con un Ventus Expurgo para disipar la niebla, solo para descubrir que la plataforma bajo sus pies se había transformado silenciosamente en un lodazal. Comillas avis, engorgió. 2 o 3 docenas de pajaritos salieron volando de su varita, se agrandaron instantáneamente en el aire y se abalanzaron sobre Emily. Aprovechando la oportunidad, Audrey invocó una mesa y la transformó en una losa de piedra, colocándola sobre el pantano. Comillas Expelliarmus. Lanzó un hechizo rojo, camuflado entre los pájaros gigantes, directamente hacia Emily. Pero justo en ese momento, la figura de Emily se retorció y desapareció. Se había aparecido, algo permitido durante la clase debido a la eliminación temporal de los encantamientos aparición para la formación práctica. Audrey lanzó instantáneamente el hechizo encantamiento cabeza de burbuja sobre sí misma. Comillas Ventus Pulveris. Un torbellino de arena y grava arrasó todo el escenario del duelo. Emily reapareció solo para ser inmediatamente azotada por la tormenta de arena y grava, lo que la obligó a cerrar los ojos y retroceder tambaleándose. Comillas finito incantatem. Comillas colapso. Emily primero disipó los escombros que volaban por los aires, luego lanzó una maldición desmoronadora hacia el lado del escenario donde se encontraba Audrey, seguida de una rápida ráfaga de hechizos. Pero la mesa que Audrey había invocado antes volvió a resultarle útil. Cuando el suelo cedió bajo sus pies, rápidamente levitó la mesa y se puso de pie sobre ella, para luego contraatacar sin dudarlo con su propio colapsio. Auge. Un fuerte estruendo sacudió la arena mientras el lado de la plataforma donde se encontraba Emily se derrumbaba con la misma rapidez. Aunque hubiera querido imitar a Audrey y conjurar un objeto que la sostuviera, ya era demasiado tarde. En cambio, aceleró el paso, protegiéndose repetidamente con Protego mientras avanzaba a toda velocidad. En el último segundo antes de que el suelo cediera, saltó y aterrizó justo al lado de Audrey sobre la mesa flotante. Ahora, los dos estaban separados por apenas unas decenas de centímetros, cada uno apuntando con su varita al otro. Comillas magnífico. El duelo entre dos brujas deslumbrantes ha terminado en una destrucción total, para el suelo de la plataforma de duelo. Y ahora, en este momento culminante, Emily toma la iniciativa y salta sobre la mesa conjurada de Audrey. La voz de Lee Jordan se detuvo repentinamente, comillas ya está, la batalla está a punto de concluir. Pero justo en ese momento, Audrey y Emily giraron la cabeza al mismo tiempo para mirar hacia afuera. Un instante después, Snape salió furioso de la habitación con el rostro sombrío. Comillas ¿qué está pasando? ¿Por qué se detuvieron? Comillas ¿qué pasó? Snape salió corriendo de repente. Esa explosión de hace un momento. No provino de colapsio, vino de afuera. Comillas algo debió haber pasado. Edward restauró inmediatamente la plataforma de duelo y dijo en voz alta, todos, mantengan la calma. Es posible que un profesor estuviera probando un nuevo hechizo, o tal vez Peeves esté tramando algo otra vez. Luego se dirigió a Audrey. Audrey, ayuda a mantener el orden. Iré a ver qué pasa. De acuerdo, ten cuidado. Ya eran más de las 8 de la noche. En invierno,
Anochecía tarde, y con Hogwarts rodeado de un denso bosque, lejos de las luces de neón y las luces de cualquier ciudad, la oscuridad se cernía especialmente espesa. En ese momento, sin embargo, el cielo estaba teñido de un resplandor verdoso, proyectando una luz inquietante sobre los terrenos de Hogwarts. Cuando Edward salió del castillo y alzó la vista, vio una enorme calavera en el cielo, formada por incontables estrellas verdes brillantes. De la boca abierta de la calavera salía una serpiente gigante que se retorcía como una lengua. La imagen se elevaba cada vez más alto, rodeada de un brillante humo esmeralda que iluminaba la noche. Contra el cielo oscuro, parecía el nacimiento de una nueva constelación. Era la marca tenebrosa, el símbolo de los mortífagos. Poco después, Dumbledore, la profesora McGonagall y otros llegaron uno tras otro, cada uno con la mirada fija en el cielo y expresiones serias. Minerva, date prisa, lleva a los estudiantes al gran salón. Comillas comprendido. Filius, ayuda a Minerva, por si acaso. Ningún problema. Una vez dadas las órdenes, Dumbledore se volvió hacia Edward. Comillas, ¿dónde está Severus? Desapareció en el mismo instante en que salió corriendo del aula. Mientras hablaba, Edward sacó una varita de su túnica y realizó una adivinación con varilla de Zaori, la ubicación del profesor Snape. La caña se inclinó hacia adelante, flotando de forma constante en una dirección. Comillas, vamos. Los dos partieron de inmediato. Al otro lado del recinto, no lejos del origen de la marca tenebrosa, Snape encontró a Karkaroff aferrado a su varita y con expresión de terror. Sin mediar palabra, Snape le propinó un fuerte puñetazo que lo tiró al suelo. Comillas, lo sabía, viniste a Hogwarts con intenciones turbias. No, no, balbuceó Karkaroff, presa del pánico. Yo acabo de llegar, no fui yo, fueron los seguidores del Señor Oscuro, han venido a por mí, están aquí para matarme. Comillas, entonces, lárgate de Hogwarts, inmediatamente. No, si me voy, moriré en cuestión de días. El único lugar donde esa gente no se atrevería a actuar es donde quiera que esté Dumbledore. Oh, qué halagador, Igor. En ese momento, Edward y Dumbledore se acercaron, este último con una expresión severa. Por desgracia, dijo Dumbledore mientras miraba la marca tenebrosa en el cielo, parece que ya no les importa si estoy presente o no. El rostro de Karkaroff palideció de desesperación. Albus, ¿vas a echarme también? Lo prometiste. Cuando te di los nombres de otros mortífagos, prometiste protegerme. Dumbledore guardó silencio durante unos segundos y luego dijo, fue Barty Crouch quien hizo esa promesa, no nosotros. Tras una pausa, añadió, a partir de ahora, permanecerás bajo la vigilancia constante de Severus hasta que Alastor, ojo loco Moody, llegue para tomar el mando. Espero que el ministerio esté aquí antes del amanecer. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿no se acercan las elecciones del ministerio? Que algo así suceda en Hogwarts justo ahora, es casi demasiado conveniente. Karkaroff se irritó de inmediato. Comillas, ¿qué dijiste, mocoso? Silencio. Con un movimiento de su varita, Edward hizo desaparecer la boca de Karkaroff y continuó, entonces, ¿Fudge ordenó a alguien que se hiciera pasar por un mortífago para lanzar la marca tenebrosa? ¿O realmente está aliado con ellos, tal vez incluso con el mismísimo Voldemort? No. Dumbledore negó con la cabeza. No creo que Cornelius se aliara con Voldemort. No porque confíe en su carácter, sino porque sabe perfectamente que unirse al Señor Oscuro solo lo convertiría en una marioneta, e incluso entonces, su vida pendería de un hilo. Ansía el poder, pero teme aún más a la muerte. Comillas, entonces tal vez se trataba de alguna familia de sangre pura actuando en secreto. Dumbledore se giró para mirar a Karkaroff, quien ahora lo miraba con furia, su rostro se contraía de rabia, pero seguía en silencio. Aún así, me preguntó, que esto ocurra justo un día después de la llegada de Igor desde Durmstrang. ¿Coincidencia o algo más? En ese momento, Edward puso fin al hechizo. Entonces, quizás el director Karkaroff podría aclararnos esto. ¿Tú? Karkaroff miró a Edward con recelo y luego dirigió una mirada suplicante a Dumbledore. Albus, te juro que no sé nada. Después de tantos ataques, solo quería encontrar una razón, cualquier razón, para venir a Hogwarts y salvar mi pellejo. Entonces, como si de repente recordara algo, exclamó, comillas, esperen. Si no me creen, adelante, usen la legilimancia. Antes incluso de que las palabras salieran completamente de su boca, Edward ya había invadido su mente y comenzado a rebuscar entre sus recuerdos. Momentos después, se frotó las sienes y negó con la cabeza en dirección a Dumbledore y Snape. Lo que vi en su memoria coincide con lo que dijo.
Snape se burló. HMPH, un antiguo mortífago no tendría dificultades para aprender una oclumancia tan avanzada. Dumbledore hizo una pausa para reflexionar un momento y luego dijo con calma, esperemos a ver qué pasa. Incluso sonrió levemente. Para ser honesto, preferiría que Fudge fuera quien estuviera detrás de esto. Edward levantó la mano. Tengo una idea. Si los mortífagos realmente persiguen al director Karkaroff, bien podríamos usarlo como cebo, atraerlos y capturarlos a todos de una vez. Entonces todo quedará claro. Karkaroff retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Comillas, estás loco. Dumbledore y Snape asintieron. Vale la pena intentarlo. Karkaroff los miró con asombro. Comillas, están todos locos. Jamás debí haber venido a Hogwarts. Debí haber buscado un bosque en las montañas y haberme escondido allí. Edward lo miró de reojo. Eso es exactamente lo que hiciste en la línea temporal original. Y aún así te encontraron, muerto en una cabaña con la marca tenebrosa encima. Dio la vuelta a un galeón que tenía en la mano. El número estaba hacia arriba, lo que lo confirmaba, Karkaroff no había lanzado la marca tenebrosa. ¿Entonces quién lo tenía? Se dirigió a Dumbledore. Profesor, necesito realizar una prueba de adivinación a cada estudiante de Durmstrang que haya venido a Hogwarts. Yo estaba pensando lo mismo. Media hora después, Edward terminó la adivinación. Los estudiantes de Durmstrang no tenían ninguna maldición. Lo que significaba que el sospechoso era alguien dentro de Hogwarts, y eso requeriría más tiempo para investigar. Cuando Dumbledore escuchó los resultados, su expresión se ensombreció. Esperemos que no haya sido una familia de sangre pura la que envió a su propio hijo a realizar semejante tarea. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.